Rusia responde a las sanciones occidentales en su contra. En concreto, Moscú prohíbe la entrada de más de 960 ciudadanos estadounidenses al territorio ruso, incluyendo a Joe Biden y Kamala Harris. Además del presidente y la vicepresidenta norteamericanos, en el listado están los secretarios de Estado y de Defensa. Rusia precisa que esa es solo una reacción a la presión ejercida por Washington y tiene como objetivo cambiar el comportamiento agresivo de la Casa Blanca. Agregaron que Estados Unidos intenta imponer sus reglas al orden mundial. Mientras, Turquía insiste en su rechazo a la adhesión de Finlandia y Suecia en la OTAN. Ankara declara que esta expansión de la alianza conducirá a la continuación del conflicto en Ucrania. Hemos tenido la oportunidad de conversar con el teniente general retirado de las Fuerzas Armadas turcas, Ismail Haki Pekin, quien fue jefe de la agencia de inteligencia del Estado Mayor General de Turquía. Según él, la expansión de la OTAN no se limita solamente a Europa. Además, señala que Washington impulsa una campaña antirrusa para cumplir con sus objetivos geopolíticos. Estados Unidos prácticamente obligó a Rusia a iniciar la operación militar especial en Ucrania. Posteriormente, durante la operación, Estados Unidos comenzó a poner a la OTAN y a Occidente en contra de Rusia. Hoy vemos que los países de Occidente están unidos en contra de Moscú, pero algunos, como Alemania y Francia, no son tan hostiles con Rusia. Occidente se unió contra Rusia y quiere presentarla como un monstruo y una amenaza para Europa. A muchos en Europa les hacía falta tan solo una pequeña chispa para lanzarse en contra de Rusia como si fuera un enemigo. Antes del conflicto entre Rusia y Ucrania, la OTAN no iba a analizar el tema de la membresía de Suecia y Finlandia. Esto lo promueven Estados Unidos y el Reino Unido. Si la confrontación agresiva persiste, finalmente se puede terminar dando paso a la Tercera Guerra Mundial. La extensión de la OTAN se realiza no solo en Europa. Durante la próxima cumbre en Madrid abordarán sus objetivos principales. Rusia es su tema fundamental. Estados Unidos quiere sumar a Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Quiere ampliar el mapa de influencia de la alianza. Si cumplen con sus metas, la OTAN se convertirá en una herramienta estadounidense a nivel mundial. Es muy peligroso. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, reitera que su país se opone a las sanciones precipitadas contra Rusia. Las comparó con una bomba atómica y advirtió que estas acciones conducirán a una migración masiva sin precedentes y a una hambruna a nivel mundial. El primer ministro denunció que desde Bruselas están abusando de sus poderes para tener influencia en los asuntos internos del país. A su vez, el canciller húngaro afirmó que la economía nacional moriría sin el abastecimiento del petróleo y el gas ruso. Mientras tanto, la compañía rusa Gazprom cortó el suministro de gas a Finlandia debido a su negativa a cooperar bajo el nuevo esquema. En abril, la empresa gasística notificó a la parte finlandesa que los pagos acordados en el contrato deberían realizarse en el futuro en moneda nacional rusa y no en euros. Sin embargo, estas condiciones no fueron aceptadas, dado que las empresas tenían importantes desacuerdos sobre otros requisitos del contrato. Continúa el escándalo que salpica el programa Eurovisión de este 2022. Rumania podría negarse a participar en el concurso en el futuro. El país amenaza con demandar a la Unión Europea de Radiodifusión a raíz de la anulación del voto de su jurado sin ningún motivo. La jefa de esta delegación alega que los organizadores del certamen sustituyeron su voto mayor a favor de Moldavia y se lo otorgaron a Ucrania. La noche de la final, el concurso informó sobre ciertas irregularidades en el sufragio de algunos países sin mencionar de quiénes se trataba. Además de no poder votar, Rumania alega que incluso su presentadora no pudo intervenir en directo para comunicar la elección de su jurado. Georgia y Azerbaiyán también denunciaron la manipulación de su voto. Recordemos que Ucrania fue el ganador del certamen. El gobierno de Joe Biden estaría considerando invitar a los representantes de Cuba a la próxima Cumbre de las Américas que tendrá lugar en Los Ángeles entre el 6 y el 10 de junio. Así lo informa Reuters, de acuerdo a sus fuentes. Según anuncian, de esta manera Washington estaría buscando evitar un escenario vergonzoso de boicot por parte de varios países de la región.
Desde la Casa Blanca se han negado por el momento a ofrecer comentarios sobre la lista de invitados y si los líderes de Venezuela o Nicaragua están incluidos en ella. Varias naciones, entre ellas México y Bolivia, rechazaron la exclusión de estos países latinoamericanos en el encuentro. Los presidentes López Obrador y Luis Arce amenazaron con ausentarse a la cita. A su vez, Guatemala ya decidió no participar. Profundizamos en el tema y para ello conversamos con el analista político Carlos Santamaría en directo. Hola Carlos, ¿cómo estás? Gracias por atender el llamado de RT. Medios reportan, concretamente Reuters, que Estados Unidos estaría evaluando invitar a Cuba a la Cumbre de las Américas. ¿Qué podría significar este cambio en su postura? Hay que ir siempre al origen. Y el origen es que Estados Unidos está debilitándose cada día más. Con estas derrotas militares en Afganistán, en Ucrania, y además a nivel interno, donde Biden cada vez está menos conceptuado como un buen gobernante, hacen que ellos tengan una debilidad tan grande que no es reflexiva, sino que es obligada. Y se agrava aún más para este sistema hegemónico que los países latinoamericanos hoy día tienen, muchos de ellos, gobiernos progresistas. Es decir, quieren soberanía. Por tanto, Estados Unidos tiene que hacer una decisión que no es libre ni positiva, es obligada porque ellos no tienen la potestad ni el poder hoy día para decidir quién asiste o quién no asiste. Esta es una cumbre de todos y ese es el principio fundamental. Hoy día no hay que invitar, hoy día hay que aceptar que todos están en la mesa democrática de la Cumbre de las Américas. Carlos, usted señala que esta es una cumbre de todos y en este sentido, ¿qué diferencia tendría la organización de esta cumbre con la exclusión de algunas naciones como busca Estados Unidos? Es que Washington se arriesgó a decir vamos a probar cuántos gobiernos están con nosotros y terminaron 25 o más gobiernos diciéndole no señores, ustedes no tienen esa potestad, ese derecho. Si hoy día se hiciera esa cumbre sería con muy pocas naciones y obviamente sacarían un documento propio sin validez, sin legitimidad y obviamente sin credibilidad. Por tanto, hoy día se encuentra ante un problema difícil de resolver. Hago esta cumbre donde voy a ser cuestionado. La Casa Blanca, el gobierno de Biden, va a ser muy cuestionado y además no va a poder tocar los temas fundamentales que hoy día se requieren en América Latina, por ejemplo, la democracia, la represión, problemas de corrupción. Por tanto, esta es una cumbre o de todos o solamente de un documento parcial, sin credibilidad, o finalmente no se puede hacer. Es muy importante este hecho en el continente americano. Muy amable, Carlos, muchas gracias por su análisis. En medio de la crisis de violencia y desapariciones en México, la puesta en marcha del Centro Nacional de Identificación Humana ha sido un logro a nivel nacional. Sin embargo, las autoridades afirman que aún hay mucho por hacer para garantizar la verdad y justicia a los familiares de las víctimas. De acuerdo con datos públicos, en México más de 52.000 personas fallecidas sin identificar yacen actualmente en fosas comunes y centros de resguardo forense. Alex Piñón nos trae más detalles. Con la aprobación de la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, México da un paso importante para atender la crisis forense del país, que ha sido reconocido por organismos internacionales. El decreto publicado hace unos días señala que este organismo será complementario del sistema forense, es decir, tendrá un enfoque individualizado, pero también un procedimiento a gran escala que permita aumentar las probabilidades en la identificación de los cuerpos.
la crisis forense se debe a